¿Qué tal, amigos y amigas? Muy bienvenidos a un nuevo espacio de La Clave del Éxito. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Cintia? Yo, excelente, espectacular. Con un poquito de alergia, pero mi ánimo clásico. y mi power no En cambian. esta época es clásico, yo también. Sí. Sabes que tengo una alergia a un ¿Será árbol. el plátano Sí, oriental? el plátano oriental que está esparcido Típico. por toda la faz de Santiago. Pero bueno, por lo demás, súper entusiasta, comprometido. Están pasando cosas importantes, interesantes en nuestro país. Así es que eso nos tiene muy contentos. Hay un ambiente de transformación, de cambio y un ambiente de querer transformarnos como seres humanos también. Hoy día vamos a conversar respecto de la transformación personal, vamos a conversar respecto de lo que es el ser humano, vamos a conversar de liderazgo. Te quiero advertir que ese han sido uno de los temas más. Yo llegué a la programación neurolingüística gracias a un maestro en liderazgo, Warren Bennis, hace mucho tiempo. Y no les voy a Qué contar. importante, ¿no? El liderazgo. O sea, para tomar decisiones, para alcanzar el éxito en la vida, en una organización, en una empresa, es como el pilar fundamental. Así Si es. no te autolideras o lideras un equipo, como debe ser. Claro, y no solamente es un tema de los equipos de trabajo en las organizaciones, es un tema de países, es un tema que tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con la familia, ¿eh? Tiene que ver con el núcleo más central de nuestra actividad como seres humanos, que es la familia. Y ahí el liderazgo, bueno, vamos a comenzar ese tema porque la verdad es que es fascinante. ¿Cómo estás tú? Cuéntanos. Yo, bueno, como te decía, fantástica, feliz siempre de conectarnos con nuestros auditores para entregarles temas de interés, temas que les permita sensibilizarse con la posibilidad de tener una vida mejor, de tener éxito en la vida, de desarrollarse, de conquistar el mundo. A mí me encanta esa idea De comerse el mundo. ¿Ah? Sí. Oye, quiero contarle a nuestros auditores que Cintia Ordóñez, que está al frente mío acá, es coach, es una de las buenas coach, poderosas coach femeninas que hay en Chile. Ha trabajado en múltiples procesos de transformación organizacional y, por supuesto, personal también, comunicadora de esencia y de formación. Y que les habla Oscar Cáceres también, de formación o de deformación ingeniero comercial. Y con una maestría en desarrollo organizacional que hice hace muchos años en el Reino Unido, donde conocí justamente a Warren Bennis. Ahí me conecté. El padre del liderazgo. El padre del liderazgo, uno de los primeros en hacer investigación respecto a este tema. Bueno, y nuestro invitado también, que ya lo vamos a presentar más adelante, es un investigador total dedicado precisamente a estudiar absolutamente el liderazgo. Así que vamos a conversar del liderazgo, pero quiero confidenciarte algo al inicio de este espacio, querida Cintia. ¿Cómo conecté yo estos temas del liderazgo? Porque yo era un hombre de recursos humanos, trabajé como empleado para 2 compañías, mi último trabajo fuera para una compañía en el norte, el ferrocarril en Antofagasta, Bolivia. Yo era subgerente de desarrollo organizacional, estaba a cargo del proceso de transformación de esa tremenda empresa, que era una empresa inglesa, a una empresa que es hoy día una empresa del grupo Luxich, súper efectiva y productiva. Y bueno, ahí fue mi último trabajo como empleado, porque ahí ya estaba trabajando con programación neurolingüística. Yo me había entrenado, llegué a la PNL gracias a Bennis, a este inspirador profesor de la Universidad de California, que había desarrollado un modelo súper interesante. Él fue el primero que me dijo: los líderes hablan distinto. Sí, tal cual. Los líderes comunican de una manera diferente, clara, precisa, certera. Maestro, le decía yo, pero deme un ejemplo. Mira, me decía, tú nunca vas a encontrar un líder decir que tiene un problema. Los líderes no tienen problemas. Las personas que nos escuchan, nuestros auditores, podrán decir: yo tengo un problema, en este instante tengo un problema. Bueno, ¿qué tal si cambiamos esa palabrita por desafío? Entonces, cuando tú cambias el problema por desafío, te enciendes, po. Claro. Ya, porque el problema te achata, te preocupa, el desafío te ocupa. El desafío te enciende. Vamos a la acción, vamos a resolver aquello que es importante resolver, de tal manera de poder empoderarnos, de poder practicar eso que tanto hablamos en nuestro espacio y en nuestras conferencias, que es el autodeterminismo, la capacidad para ser dueños de nuestro destino, dueños de nuestra vida. Totalmente. De eso vamos a conversar hoy día. Tenemos un tremendo invitado, ya lo vamos a presentar. Estás escuchando La Clave del Éxito, 92.9. Somos La Clave.
Bueno, ya estamos de regreso nuevamente en La Clave del Éxito. Yo espero que se hayan encendido con este tema. Oye, tremendo tema, ¿eh? Sí, ¿Viste? gana bailar. Sí, bueno, y ahora vamos a presentar a nuestro invitado. Le queremos dar la bienvenida. Hoy en nuestros estudios en La Clave del Éxito tenemos a Jaime Riquelme. Él es investigador especializado, fíjate, en la resolución de problemas complejos, con un enfoque particular en el liderazgo y toma de decisiones. Su trabajo ha impactado a grandes empresas en Chile, en México, donde ha ayudado justamente a potenciar la efectividad de sus líderes y la productividad de los equipos. Él es co-investigadora en Globe 2020, que es el mayor estudio global sobre liderazgo y cultura. Desarrollado por la Universidad Simon Fraser de Canadá, y se desempeña como docente en el Centro de Desarrollo Gerencial de negocios de la Universidad de Chile. Entonces, esta experiencia, por supuesto, posiciona a Jaime como un referente en gestión humana, liderazgo organizacional, y hoy está llamado a proyectar esa visión hacia los desafíos del desarrollo humano en Chile. Así que muy bienvenido, Jaime, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué tal? Vamos a partir con la primera pregunta de rigor. Cuéntanos, Jaime, este campo de la investigación, en liderazgo, en la resolución de problemas, ¿cómo llegaste tú a especializarte en este tema de liderazgo? Mira, me especialicé principalmente a partir de una experiencia personal en la que me di cuenta, siendo muy joven, que había una manera de lograr resultados y mejorar las cosas que no dependía solo de mí. Entonces, alguna vez un jefe tuve y me dijo: Jaime, esto es un tema de liderazgo, esto tienes que abordarlo con más gente, no es un tema tuyo solamente. Entonces, como que aprendí eso, yo tenía unos 23 años, y me obsesioné con eso. Entonces, empecé a leer esa palabra liderazgo, que era la primera vez que la escuchaba. Empecé a leerla, a buscar, a investigar, y bueno, y al final empecé a estudiarla profesionalmente, y después, bueno, hice un doctorado y empecé a investigar. ¿Tu doctorado en qué fue, Jaime? Mira, yo hice un doctorado en gestión de negocios. Ya. Pero anecdóticamente, y bueno, y por mala suerte también y cosas de la vida, mi director de tesis falleció. Así que tuve que cambiar mi tesis y cambiarla incluso de universidad. Y eso es lo que se hace en esos casos, es un traslado de expediente académico. Uh-huh. Y el director de tesis que aceptó dirigir mi tesis doctoral era un experto español en gestión de crisis. Y la condición para guiar mi tesis fue que me trasladara al instituto donde él era director incluso e investigador. Así que terminé doctorándome en Paz y Seguridad Internacional. Mira. En Paz y Seguridad Internacional. Sí, ese era un programa de doctorado que impartía, hasta el día de hoy imparte ese instituto. Y claro, terminé doctorándome en eso, pero mi propuesta de conocimiento nuevo fue un modelo de toma de decisiones que se llama liderazgo y crisis decisional. Así que a mí me da lo mismo en realidad cuál es el nombre del programa de doctorado, porque finalmente lo que yo quería era aportar con un conocimiento nuevo que es transversal. Entonces te sirve no solamente en una empresa, sino que también en una organización de cualquier tipo. Uh-huh, por supuesto. ¿Y cuándo empiezas a esta carrera de investigar, de empezar a introducirte en el liderazgo? Sí, bueno, el año 2004, cuando inicié mi tesis doctoral, o sea, mi programa de doctorado, ahí ya parte la investigación. Uh-huh. O sea, uno ya ahí empieza técnicamente a investigar, y hasta el día de hoy. Oye, yo quiero hacer doble clic en eso de la paz. Te quedaste pegado. Me quedé pegado. Bueno, ¿qué significa eso de la paz? ¿Y la qué era? Paz y seguridad internacional. O sea, como que la paz es como lo contrario a la seguridad, me da la impresión, ¿no? Lo que pasa es que son cosas distintas, porque la paz, bueno, la teoría y todo lo que se ha escrito sobre paz. La paz social, me imagino, ¿no? Paz social, paz entre países, ¿Y la paz mental entre también? Las personas. Sí, yo creo también incluso en eso. Pero la paz en el fondo se definía en ese entonces, cuando hice mi estudio de doctorado, como un resultado de hartas más cosas que simplemente la ausencia de guerra. ¿Ya? Normalmente, desde el punto de vista político y político internacional,
la paz no se entiende solamente como la ausencia de guerra, que en ese entonces era como lo que se publicaba en esa época. Así que me interesó mucho el concepto de paz en su oportunidad, y a tal punto que los modelos que he desarrollado en términos académicos, la paz está ahí. No la menciono, pero está ahí. Ya. Y a propósito de tus filtros, tus estudios, tus investigaciones, tu seteo mental, ¿tenemos paz en Chile hoy día? Mira, lo que pasa es que, o sea, paz sí, pero según el criterio desde el cual se defina. ¿Ya? Entonces, sí, hay paz, y mucha más paz que en otros países, que en otros lugares y todo. Sí. Entonces, Claro, o sea, depende con quién Con el que te compares, ¿no? Claro. claro. Ujú. Por lo tanto, sí, yo me atrevería a decir que sí, que hay paz, pero la paz se tiene que trabajar todos los días. Sin embargo, seguiste en la línea del liderazgo. Sí. Y, a ver, yo llevo muchísimo tiempo trabajando en este tema, por mi deformación profesional. Esta mezcla de ingeniero, programador neurolingüístico revuelve la cabeza y te genera alma de consultor finalmente, ¿no? Y la verdad es que cada vez que yo llego a una organización, cada vez que yo llego a un equipo de trabajo, cada vez que yo llego a una empresa donde me piden por favor que vaya, que vea qué pasa, qué sé yo, que los ayude, siempre en la queja es: aquí hay falta de liderazgo. Sí. Son dos cosas con las cuales me encuentro. Yo trabajo muchísimo con la industria minera, muchísimo. Y ahí aparece con absoluta nitidez cuando converso con los directivos, con los superintendentes, con los gerentes de los equipos. Aquí los viejos les falta liderazgo, ¿verdad? De alguna forma aludiendo a los supervisores, falta liderazgo. Y también falta comunicación. Y yo la verdad que desde mi experiencia siempre he sentido que el liderazgo va unido a la comunicación. Sí. ¿Cuál es tu visión al respecto? Mira, es una visión bastante crítica respecto de cómo se entiende el liderazgo hoy en día. A ver. ¿Ya? Bueno, de partida quiero confesar aquí adelante que yo te sigo en redes sociales de hace mucho tiempo, así que para mí fue un honor, maestro. Fue una sorpresa cuando recibí tu mensaje para invitarme a este programa, así que agradezco mucho. No, un placer. Un placer tenerte acá. Y claro, yo el enfoque de liderazgo que he ido desarrollando, porque como investigador uno se hace preguntas. Y las preguntas surgen a partir de una mirada crítica de la realidad. Es decir, ok, ¿cómo está esto? ¿Cómo podría ser distinto? Y ahí empiezan a surgir, digamos, las preguntas de un investigador. Entonces, las preguntas que yo me hice en su oportunidad hace 20 años atrás era, bueno, ¿qué es el liderazgo? Y qué se necesita para que las personas ejerzan liderazgo. Y lo que yo encontré en la literatura, en los estudios, que era precisamente que el liderazgo era influencia. ¿Te fijas? Y desde ahí, desde ese enfoque de la influencia, la comunicación se hace muy importante, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, pero yo al mismo tiempo miraba y decía, ok, pero ¿la influencia para qué? Entonces, ¿es la influencia el factor decisivo del liderazgo? Desde mi punto de vista, no. No lo es, y a partir de eso surge mi trabajo como investigador, porque digo, ok, pero entonces, ¿qué es decisivo para el ejercicio del liderazgo? La influencia no es decisiva, pero es muy importante porque uno podría ejercer influencia para cometer un genocidio. Sí. ¿Te fijas? Claro. Entendiendo la influencia como el poder hacer que las personas hagan cosas y utilizar las herramientas que yo tenga a mi disposición, de acuerdo a mi ética, a mi moral. Entonces, desde ese punto de vista yo dije, bueno, la influencia no lo es todo, pero sí es muy relevante. Entonces, ¿qué es relevante? Claro. Y la reflexión que comencé a hacer y preguntas que le hacía, yo tenía como 25 años cuando partí con esto, yo hablaba con las personas y siempre tenía la sensación de que cuando las personas hablan de liderazgo y cuando te dicen aquí falta liderazgo, lo que están hablando es de gente que resuelva problemas importantes, relevantes. Personas que son capaces de identificar un problema, de pasar a un desafío, ¿cierto? Y de resolverlo. Y resolverlo de una manera que no deja heridas
ni daños colaterales que pueden ser peores incluso que el problema inicial. ¿Te fijas? Entonces, yo terminé finalmente desarrollando una fundamentación, una definición de liderazgo que es la que uso en mis investigaciones. Y yo defino el liderazgo como el arte de resolver problemas relevantes con una actuación armonizada de grupos humanos. Entonces, en eso de armonización está la paz. ¿Ves? O sea, tú no puedes ejercer liderazgo si estás generando conflicto y estás haciendo que la gente pelee y tenga y ejerza violencia entre sí. O sea, sería un liderazgo negativo en todo caso, ¿no? O es que para mí no existe... como antiliderazgo. Claro, para mí en el fondo no existe el liderazgo negativo, simplemente no existe el liderazgo. Claro. Entonces, si alguien en el fondo resuelve un problema complejo y lo hace con autoritarismo y con violencia, no está ejerciendo liderazgo. Mira, estamos conversando con Jaime Riquelme, doctor en estos temas del liderazgo, la paz, en fin, estos temas organizacionales, ¿no? Y que se dedica ya hace bastante tiempo a esto a esto que es tan complejo de definir, que es el liderazgo. Yo llevo muchísimo tiempo en este tema, les contaba. He visto 50 modelos, hice clase en la universidad, tenía una cátedra en la universidad sobre liderazgo. Pero son modelos. Pero son modelos. ¿Cómo lo llevas a la práctica? Y me estaba acordando específicamente de un modelo en donde seguramente tú lo conoces, que es el modelo situacional, que tiene chorrocientos años. Sí. En donde te dicen, mira, hay momentos en los cuales hay mucha entropía, mucho desorden, mucho caos. Y tienes que ser más autoritario. Y tienes que ser autoritario, aunque hayan costos en eso. ¿Tú no compartes eso? Sí, está bien eso. Lo que pasa es que el ejercer la autoridad no es lo mismo que ser autoritario. A ver, hagamos doble clic. Porque el autoritario es aquel que ejerce autoritarismo. Y autoritarismo, la terminación ismo, el sufijo ismo, significa dogma de. Por lo tanto, cuando alguien es autoritario, asume que es el único que puede decidir algo. ¿Te fijas? De hecho, autoridad, como concepto etimológicamente, autoridad significa el que sabe. De hecho, por eso que el autor de un libro es el que más sabe del libro. Correcto. ¿Cierto? Entonces, el ejercicio de la autoridad implica la necesidad de ser el que más debiera saber, ¿ya? Por eso que cuando uno nomina a alguien como autoridad de algo, uno esperaría que esa persona sepa, tenga sabiduría, conocimiento en el tema. Y cuando alguien ejerce autoritarismo, es alguien que asume que es el único que sabe y todo el tiempo. Okay. Por lo tanto, yo de hecho, en mis investigaciones lo que yo he desarrollado es una metodología, la que se conoce como liderazgo resolutivo. De hecho, esto yo se lo ofrezco a las empresas y es toda una metodología que se instala en los equipos de trabajo. Y esta metodología precisamente lo que hace es moderar el rol de autoridad, moderarlo. Y eso, de hecho, yo publiqué un artículo en una revista académica de buen nivel que se llama Liderazgo y Autoridad Integrados. Entonces, lo que yo he aprendido en mis investigaciones es que los líderes que son más efectivos, los que mejor resuelven problemas relevantes y que lo hacen de manera armonizada, son aquellos líderes que saben moderar el rol de autoridad. Ok. ¿Te fijas? A veces ejercen muy bien su autoridad y son los que toman la decisión y el resto tiene que obedecer. Y a veces abren la toma de decisiones y toman una decisión con más personas. Cuando tú te refieres a problemas complejos, así te escuché, ¿no? La resolución de problemas complejos dentro de los equipos. Con paz, con armonía. Claro. ¿Te refieres a objetivos complejos de alcanzar? Me refiero al entendimiento del entorno que está afectando en ese objetivo. A la comprensión del problema. La comprensión del problema, la comprensión de la realidad. La complejidad es un entorno, ¿ya? Entonces, uno pudiera a lo mejor querer lograr X cosa, pero según el entorno en el que está, eso le podría resultar muy difícil porque va a tener que tomar decisiones diferentes a que si el entorno fuera distinto. Entonces,
Hay una teoría que, de hecho, un investigador que ha modelado, ¿cierto?, la complejidad, que se llama, no sé si a lo mejor puede que no conozcas, Snowden. No. ¿Ya? Él desarrolló, este es un investigador británico que desarrolló un modelo que permite entender en qué entorno estoy logrando mis objetivos. Y uno de los entornos es el contexto de complejidad. Hay otros que son un contexto que también se llama complicado, simple y caótico. Y el complejo tiene la particularidad que el líder y el equipo, cuando tiene que tomar decisiones, no son capaces de ver todas las variables que forman parte del problema. Y eso hace que los niveles de efectividad sean bajos. Correcto. Y ahí tú llegas con tu metodología para esclarecer esas variables ocultas, digamos. Y hacer ¿no? Yo no esclarezco las variables, sino que o lo hacerlas que hago... visibles, digamos. No, tampoco. Lo que hago en el fondo es que los equipos, el líder con los equipos, interactúen, generen prácticas de trabajo que les permitan ver variables que antes no veían. Ok. Entonces lo que yo intervengo son las prácticas de colaboración. Usted interviene la mente, maestro. Sí, pero yo diría que la práctica entre personas. O sea, ¿cómo es que las personas tienen que interactuar cuando quieren resolver un problema complejo? Sí. Ujú. Yo te hago- Perdón. No, dale. Es que yo menciono la mente humana porque me comentaste en algún minuto fuera de micrófono que finalmente toda la problemática que gira en torno a estas complejidades tiene que ver con el ser humano. Sí. Claro. Entonces, vamos a ir a ese punto, pero Ujú. Sí, yo tengo una pregunta. Desde tu experiencia con todas estas investigaciones que tú has hecho, entonces, ¿cuáles serían las características que debería tener un líder para resolver estos temas complejos? Mira, fíjate que las habilidades que debería tener un líder son distintas a las que normalmente uno cree. O sea, muchas veces, por ejemplo, en sociedades como la nuestra, la sociedad chilena es una sociedad vertical. Nosotros tenemos una fuerte creencia de que alguien va a llegar a salvarnos. ¿Te fijas? Y por lo tanto alguien que es de mayor jerarquía, alguien que tiene más dinero, alguien que tiene más poder, es como que esa persona es la que nos va a decir qué tenemos que hacer y va a iniciar nuestros movimientos. Entonces, a través de una orden, de una instrucción. Entonces, las sociedades verticales, las habilidades de liderazgo tienden a estar relacionadas con el ejercicio del poder, un lenguaje que es fuerte, que puede ser dominante. ¿Ah? Es como que creemos que es eso. Pero en realidad las habilidades tienen que ver precisamente con la capacidad de involucrar o no a otras personas en las decisiones. Si quisiera, o sea, si tuviera que simplificarlo en esa frase, la habilidad de liderazgo que yo diría que es determinante hoy en día en estos tiempos de la era del conocimiento está precisamente en esto de reconocer que algo no lo entiendo y a partir de que no lo entiendo busco personas con quienes poder entender el problema. Entonces lo que hago ahí es abrir la toma de decisiones. ok. ¿Te fijas? Vale. Súper interesante. Usted, maestro, además está a punto de meterse en un ámbito de extrema complejidad. Que vamos a conversar. Vamos a conversar Claro. a la vuelta de eso porque tenemos que ir, quería decir, Con nuestros auspiciadores. con nuestros auspiciadores. Así que vamos y volvemos. Escuchas La Clave del Éxito, 92.9 Radio La Clave. Bueno, ya estamos de regreso en La Clave del Éxito con nuestro invitado Jaime Riquelme, investigador y científico de liderazgo. Dedicado a los temas Complejos. de las organizaciones y de los equipos, y la tesis que hay detrás de eso es que todo eso se resuelve a través de metodologías que él mismo ha desarrollado para poder desenredar, para poder hacer menos complejos los problemas propios de las organizaciones. Yo me imagino que hay una correlación entre el tamaño de una organización, el tamaño de un equipo y el nivel de complejidad de los temas, ¿o no, maestro? Mira, a ver, si una organización al ser más grande el problema es más complejo, Ujú. yo creo que sí. Ya. Porque obviamente aumentan las variables y claro, llega Genera un un momento poco de que tú no entropía, logras entender sí. todas las Claro, y te hago variables. la pregunta porque tú probablemente vayas a asumir un rol ya en el aparato público, en donde vas a tener un tremendo equipo de trabajo, que es el país completo. Claro, porque tú estás
con la alta probabilidad de ser el futuro ministro de Desarrollo de uno de los candidatos que está postulando a la presidencia de la República. Y en ese contexto tú vas a tener un rol de descomplejizar. Claro. ¿Ah? Para implementar, para poder implementar políticas políticas públicas, para poder impulsar el desarrollo humano. Porque tu ministerio, porque vas a estar a cargo de un ministerio, si es que el candidato emerge como presidente, tu ministerio se va a llamar Ministerio de Desarrollo Humano. Cuéntanos de eso. ¿Cómo apareció esa posibilidad? Sí, bueno, a ver, déjame decirte una cosa. Yo tengo 52 años y he aprendido en la vida que uno tiene que generarse expectativas respecto a aquello que depende de uno mismo solamente. Entonces, claro, si Johannes Kaiser llega a ser presidente, va a ser decisión de él si yo soy ministro de Desarrollo Humano. Y, al menos eso es lo que ha dicho, ¿no? No sé, a mí no me lo ha dicho, no sé si lo ha dicho en otro lado, pero... Bueno, pero en todo caso tú estás, dentro del programa de gobierno, estás a cargo de este tema. Sí, sí estoy, digamos, como representando a la gran cantidad de personas que está trabajando todas las miradas de desarrollo humano. Por lo tanto, yo me siento más bien un vocero de un conjunto de equipos de trabajo que están generando iniciativas, y yo lo que hago es integrarlas a una mirada de desarrollo humano. Entonces, claro, en caso que Johannes llegara a ser presidente, este Ministerio de Desarrollo Humano va a tener un tremendo desafío para lograr de que las políticas públicas en Chile se integren hacia la dimensión humana del ciudadano. A ver, ¿cómo se hace eso? Mira, a ver, esto responde un poco a cómo ha funcionado la política desde siempre, ¿ya? La política tiende a generar ciertos compartimentos estancos. Ajá. ¿Ya? Entonces, el trabajo es el trabajo y la educación es la educación, y se trabajan, digamos, se gestionan, ¿cierto?, políticamente como cosas muy diferentes, ¿ya? Y eso genera a veces grandes problemas, ¿te fijas? Y además también generan un posicionamiento como en segunda fila de lo que más nos importa, que es la persona, ¿ya? Johannes Kaiser y el Partido Nacional Libertario es libertario, o sea, la filosofía política que está detrás es libertaria, y por lo tanto nosotros creemos de que la persona tiene que definir y se le tiene que respetar los proyectos de vida que quiera tener durante su existencia, ¿ya?, humana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que históricamente, y cómo funciona la política, es que pareciera ser que la persona finalmente es lo que menos importa. Porque cuando tú, por ejemplo, desarrollas una política de trabajo, es tan importante el trabajo y tratas de generar tantas buenas condiciones de trabajo que finalmente los únicos que se benefician son los que trabajan. Y los que no logran tener un puesto de trabajo simplemente no tienen cabida. Entonces, lo que ha pasado, por ejemplo, en Chile hoy en día, de que todas las políticas que han generado, ¿cierto?, una mejora de condiciones para el trabajador, lo que están generando precisamente es que menos gente tenga la posibilidad de trabajar. Entonces, no puede ser el trabajo un fin. La política de trabajo es un medio. Entonces, ese es el gran problema que estamos teniendo, y por eso es que el programa de Johannes Kaiser no integra a una serie de funciones en el Ministerio de Desarrollo Humano por un tema de eficiencia solamente, sino que también porque nosotros queremos darle una mirada integral al ser humano. Y por lo tanto, integrar desde la política pública el trabajo, la educación, la ciencia, el desarrollo social, o sea, el desarrollo social entendiendo el desarrollo social como toda aquella política pública que busca que las personas logren superar la pobreza, ¿ya? Todo eso de manera integrada, ¿te fijas? Entonces, tratar de que cuando una política pública que tenga que ver con trabajo considere la dimensión humana de quienes no tienen acceso al trabajo.
Entonces, ese es el gran problema, que hoy en día la política de estanco, de compartimentos estancos, es la que ha generado al día de hoy. ¿Te fijas? O una educación, por ejemplo, que se caracteriza en el fondo por cómo se financia, se caracteriza por una serie de técnicas educativas que finalmente hace que hoy en día se hayan cerrado tantos establecimientos educacionales que los niños no pueden educarse. O sea, no puede ser que la educación sea un fin y no se entienda como un medio para el desarrollo humano. Por favor, repite eso. Por favor, repítelo para nuestros auditores porque yo lo encuentro central. Central. Sí. Lo que pasa es que en el fondo el Ministerio de Desarrollo Humano que estamos diseñando, ¿cierto?, en el programa de Johannes Kaiser y que se lo estamos ofreciendo al país, por eso que creemos que Johannes Kaiser tiene que ser nuestro presidente, porque es una persona que entiende que la educación, que el trabajo, que la ciencia y todas las funciones de gobierno que tienen que ver con la persona son medios. Y no son fines. Entonces, nosotros al integrarlo bajo un mismo ministerio como Ministerio de Desarrollo Humano, lo que vamos a hacer es posicionar al desarrollo humano como un fin y poner al trabajo, la educación, como medios. Y los vamos a integrar. ¿Ya? Así que eso es principalmente el motivo. Muchas veces las personas miran esto del Ministerio de Desarrollo Humano como simplemente, se van a achicar por un tema de eficiencia. Sí, hay un objetivo también que es de eficiencia. ¿Por qué no? Si evidentemente la plata no a nadie le está sobrando en este momento. Entonces, evidentemente el Estado tiene que empezar a administrar de mejor manera sus recursos, pero además también tenemos que lograr de mejor manera los resultados que la política pública en Chile buscan, especialmente en la persona. ¿Y cómo defines en ese contexto el desarrollo humano? ¿Qué es el desarrollo humano? Para que nuestros auditores puedan entender qué significa esto. Porque suena como discurso, ¿no? Probablemente. ¿Qué es el ¿Cómo se desarrollo aterriza? humano? ¿No? ¿Cómo se aterriza? Exacto. Mira, el desarrollo humano nosotros lo estamos entendiendo principalmente como la capacidad que tiene la persona de crecer, desarrollarse y lograr su autorrealización en la vida a lo largo del tiempo. Perfecto. ¿Ya? Por lo tanto, a nosotros nos interesa el desarrollo humano desde el bebé que está por nacer. Uh-huh. O sea, ¿qué menos libertario que un ser humano ni siquiera se le deje nacer? O sea, el desarrollo humano tiene que ver también con ese humano que es fecundado, que pueda vivir. ¿Te fijas, no? Entonces, a nosotros nos interesa, en el fondo, dar una mirada, ¿cierto?, desde la política pública, desde este ser que está por nacer hasta que fallece en su vida. Y que esa persona sienta que logró durante la vida tener la vida que quería tener. Claro, que decidió Fíjate, tener, ¿no? finalmente. Que decidió tener y que decidió bajo las condiciones en las que nació y en las que también pudo vivir, si el desarrollo humano tiene un contexto, tiene un entorno. Por lo tanto, el desarrollo humano, nosotros tenemos que asegurar como país que las personas en Chile puedan autorrealizarse en la vida y al mismo tiempo puedan contribuir a la sociedad. Entonces, cuando miramos el desarrollo humano, estamos mirando una dimensión individual de la persona y también una derivada, ¿cierto?, o una dimensión colectiva también de las personas. Entonces, el desarrollo humano, y por eso es que en el programa de Johannes Kaiser, aquí para quien quiera revisarlo, fíjense que la propuesta de desarrollo humano tiene dos pilares. Uno que es el desarrollo de la autonomía de la persona, y lo que nosotros queremos potenciar ahí es a la persona como individuo para que sea capaz de definir sus objetivos de vida, autorrealizarse en la vida, tomar sus decisiones, salir adelante a pesar de las malas condiciones en las que pudo haber nacido o las malas condiciones que se le pueden dar. Romper esa condición inicial, ¿no? Romper. Claro. Y además también está la dimensión colectiva y que tiene que ver con que el ser humano es un ser social también. Correcto. Y que por lo tanto, de hecho ese pilar se llama, ¿cierto?, desarrollo de la participación en comunidad. O sea, nosotros como libertarios queremos también que los individuos
interactúen armonizadamente en los colectivos a los cuales pertenecen. ¿Ya? Y por eso es que los dos pilares fundamentales de la propuesta de desarrollo humano de Johannes Kaiser son la autonomía y la participación. Bien. O sea, si tú me preguntas qué es lo que vamos a potenciar como Ministerio de Desarrollo Humano, es la autonomía de la persona y su participación en la sociedad. Para ser el ser humano poderoso que este país merece. Esos serían los dos pilares, Bueno, entonces. Estás escuchando La Clave del Éxito 92.9. Somos la clave. Muy bien, y estamos de vuelta después de este zamarreo musical. relax. De este relax musical. Estamos de vuelta con nuestro invitado Jaime Riquelme, quien es un invitado que ha estado dedicado gran parte de su vida profesional al ámbito del liderazgo y al ámbito de la resolución o de la facilitación en la solución de problemas complejos. Sí, y estábamos hablando acerca de estos dos ejes, ¿no es cierto? De la parte del desarrollo humano, que es la autonomía y la participación. Sí. Y decíamos que un país, bueno, no puede crecer si las personas sienten siempre que es otro quien debe resolver sus problemas. Por lo tanto, lo que hay que hacer es que hay que darle esa autonomía a la persona, pero ¿qué iniciativas concretas pueden justamente impulsar a esta autonomía o fortalecer esta autonomía en las personas? Sí, bueno, la autonomía tiene que ver con esto de tener criterios propios para tomar tus decisiones. ¿Ya? O sea, una persona, por ejemplo, que quiere autorrealizarse en la vida tiene que pensar, decir, bueno, ¿qué es lo que he venido a hacer? Hacer este supuesto de que uno vino a esta vida y bueno, y en algún momento se va a ir y se va a preguntar, bueno, Claro. ¿a qué vine? O sea, ser responsable de su vida. Claro, entonces uno tiene que, en cierto modo, tomar una decisión respecto de ese supuesto de que uno vino a algo. ¿Ya? Entonces, la autonomía tiene que ver con también hacer esa reflexión de autoconocimiento y decir, bueno, ¿qué es lo que vine a hacer? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pero lamentablemente las personas, en una sociedad vertical como la sociedad chilena, las personas tienden un poco a esperar que alguien se los diga, o como que la suerte se las dé. Y no, es un tema de reflexión y de autoconocimiento. Por lo tanto, el potenciar la autonomía tiene que ver con generar los espacios en el país en que las personas puedan reflexionar en torno a eso. Por ejemplo, en términos de educación. La educación inicial, la educación escolar, vamos a tratar de generar un modelo educativo que favorezca, ¿cierto?, la autonomía del niño, la autonomía del adolescente respecto de qué es lo que va a hacer en la vida y cómo va a contribuir a la sociedad. Por ejemplo, desde el punto de vista también laboral, hay una serie de iniciativas que lo que buscan es potenciar a la persona para que contribuya a la sociedad desde un trabajo, desde un emprendimiento. Oye, Jaime, pero eso yo te escucho con mucha atención, porque yo me he dedicado a los procesos de cambios culturales en las organizaciones desde hace harto rato. Y la verdad es que no son cosas simples de hacer. Yo me imagino porque aquí estamos frente a un desafío de cambio cultural, país. Claro, es Sí. cambio cultural. Exacto, Y de largo plazo. exacto. Por lo tanto, larga vida, si es que esto resulta. Pero ¿cómo abordan ese proceso? ¿Cómo te imaginas tú comenzar a abordar este proceso de cambio cultural? Algunas pistas nos has dado Desde la educación, de la educación. claro, los adolescentes. Pero ahí hay un tema de cambios de creencias, de cambios de... Fíjate que hay un paradigma base que es central en nuestros países latinoamericanos. Yo he trabajado harto en varios países latinoamericanos, que es la creencia de que la vida ocurre independientemente de uno. O sea, yo estoy acá y la vida ocurre afuera. Y por lo tanto, yo tengo todo el derecho a pensar que la vida es justa o injusta conmigo. Tengo todo el derecho a pensar que las cosas me pasan. Yo no hago que pasen. ¿Cómo migrar colectivamente a que la gente comience a darse cuenta de que las cosas no pasan? Uno hace que pasen. Exacto. Y ahí estamos frente a un... Yo me imagino que la respuesta es súper compleja. Pero tu desafío es tremendo. O sea, yo mirando... Bueno, por eso es que el cambio cultural viene desde la educación, desde que somos pequeñitos. Y no solamente. Y Piensa bueno, tú la familia. claro, desde el núcleo familiar.
el núcleo familiar, la educación, los colegios, las mallas curriculares, las formaciones universitarias, en fin, Exacto. todo un cúmulo de cosas que... Y además, métele un ingrediente adicional, la inteligencia artificial. Sí. ¿Ya? Claro. Y ahí Es un desafío, pero yo creo que hay que partir. Sí. Hay que partir con algo. O sea, no es que se va a resolver. Y damas y en 24 caballeros, años, pero como dice su amigo, damas y caballeros, lo voy a decir una cosa. Estamos aquí con el hombre que tiene la responsabilidad de dirigir este proceso, de dirigir este tremendo cambio cultural con varias subsecretarías a cargo que antes eran ministerios y hoy día emergen como subsecretaría en el escenario que por supuesto estamos suponiendo. Y ese es un tremendo desafío. claro. Y además vas a tener que conciliar esto con tu quehacer profesional, me imagino. Porque uno se enamora de lo que hace. Entonces, claro, yo también estoy a puertas de un proyecto junto a Cintia que nos va a ocupar el 85-90% del tiempo, pero yo también quiero seguir haciendo mi entrenamiento porque me llenan el alma, te fijas, el contacto con la gente, en fin. Que es la parte comunitaria. Tienes un Como tremendo yo desafío. aporto también a la sociedad, Exactamente, que era lo que pero mencionaba. en esa mirada de seguir con las organizaciones, si hay algún gerente, algún empresario, alguna persona que te está escuchando y está pensando, yo quiero contactar a Jaime, ¿dónde te ubican? Bueno, en LinkedIn. A ver. Sí, ahí yo creo que tengo mucha interacción en LinkedIn, como Dr. Riquelme, Dr. Jaime Riquelme. Doctor Jaime Riquelme. Sí, Dr. Jaime Riquelme. Ahí me puede contactar, de todas maneras. Y ahí está tu currículum, está lo que has hecho. Sí. Todo, Sí. No, y además Perfecto. también podemos tener perfectamente una conversación y todo. Yo soy una persona bastante conectada en general, así que Buenísimo. Sí. Bueno, pero estábamos hablando de generar, digamos, esta autonomía, pero no basta solamente con eso, sino también tenemos como que abrir oportunidades para el futuro, ¿no? Y en ese sentido ustedes tienen un proyecto, que es el proyecto CATIT. ¿Nos puedes contar un Sí. poco más de qué se trata? Sí, CATIT es una iniciativa que se enmarca en lo que es la ciencia, la tecnología e innovación. Nosotros en este programa de Johannes Kaiser, el desarrollo humano, una de las funciones de gobierno que integramos es la de ciencia, tecnología e innovación. Normalmente esta función se aborda como desde la economía, ¿eh? Sí. Pero nosotros la hemos incorporado al desarrollo humano. ¿Por qué? Porque precisamente la ciencia es una manifestación de lo humano, ¿ya? La tecnología son herramientas que desarrolla el humano y la innovación finalmente son procesos que tienen que ver con la creatividad del ser humano. Iniciativas humanas, claro. Claro. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos hecho al presentar este programa es que, bueno, una cantidad, un centenar de expertos y de personas muy entendidas en cada uno de los temas, hemos tratado de diagnosticar cada una de estas funciones, ¿ya? Y de las problemáticas que estas funciones buscan resolver. La ciencia, la tecnología y la innovación, desde nuestro punto de vista, tiene un gran desafío en Chile en la actualidad y que tiene que ver precisamente con vincular a la ciencia con la resolución de problemas relevantes de la sociedad y la economía. Ese es un gran problema. O sea, la ciencia necesita demostrar un alto impacto en el desarrollo del país. Y este centro, CATIT se llama, digamos, como su sigla, así se puede leer, es un centro de alta tecnología e innovación para el desarrollo. Perfecto. Así es como se llama. Y lo que pretendemos hacer es crear este centro precisamente para impulsar la investigación aplicada y lograr integrar a investigadores, a centros de investigación y universidades y empresas para que trabajen juntos en resolver problemas relevantes de la economía y la sociedad. ¿Ya? Eso es algo que es el principal desafío que nosotros creemos que tiene la ciencia en Chile.
¿ya? Bien. Me imagino que también van a abordar, bueno, ya nos queda poco tiempo, pero a una persona que tiene una idea, que quiere plasmarla, que quiere formar una startup, y ¿no? Que hoy día hay muchas, por supuesto, y me imagino que este proyecto que ustedes tienen también recibe ese tipo de iniciativas. Tiene pensado principalmente integrar la investigación científica a favor de problemáticas reales. Si esa startup tiene base científica, perfectamente podría formar parte, ¿cierto? O al menos presentarse a este centro para ver cómo potenciarla desde precisamente la investigación aplicada. Perfecto. Vale, perfecto. Bueno, don Jaime, oye, el tiempo Pasa. volando, decía mi abuela. Te queremos agradecer infinitamente tu presencia en la clave del éxito y queremos pedirte una última petición para ti en este programa, que dejes un mensaje a la gente, a las personas que nos están escuchando, a los auditores que estamos todos tan esperanzados en un Chile mejor, ¿no? Así que, ¿qué mensaje le puedes dejar? Sí, solamente dejarles un mensaje que tiene que ver precisamente con esto del desarrollo humano. O sea, Johannes Kaiser es el único candidato presidencial que está generando una propuesta en la que nos mira a nosotros como personas